Santiago de Chile, invierno del año 2002. En las faldas de la cordillera, donde la ciudad se vuelve más silenciosa y las residencias parecen fortalezas inexpugnables, algo comenzó a cambiar. El miedo, ese sentimiento que suele ser ajeno a los sectores más resguardados, empezó a filtrarse como una humedad fría por las paredes de las comunas de Lo Barnechea y Las Condes. No fue un estruendo, ni un acto de violencia masiva lo que encendió las alarmas. Fue una presencia, una sombra que se movía con una confianza perturbadora en el interior de hogares ajenos. Los primeros reportes policiales hablaban de un sujeto que no encajaba en los manuales de criminalística tradicional. Los delincuentes comunes suelen buscar el beneficio económico rápido y la huida inmediata. Sin embargo, este individuo buscaba algo distinto. Buscaba la permanencia. Las víctimas, aún en estado de shock, relataban episodios que desafiaban la lógica. Un hombre que, tras anular cualquier resistencia, se tomaba el tiempo de recorrer la casa, de alimentarse en la mesa familiar, de observar las fotografías en las paredes y de entablar conversaciones largas y coherentes con quienes mantenía cautivos. Esta dualidad, la cortesía en el lenguaje frente a la brutalidad de la agresión, generó una parálisis en la opinión pública. ¿Quién era este intruso que parecía conocer los puntos ciegos de la vigilancia privada? La prensa de la época, ante la falta de un rostro, comenzó a llenar las páginas con teorías sobre un criminal de alta sofisticación, alguien con una formación académica superior o un conocimiento técnico avanzado. Pero la realidad que la justicia estaba por descubrir era mucho más profunda, más triste y, sobre todo, mucho más vergonzosa para las instituciones del país. Mientras la policía científica trabajaba sobre huellas dactilares y rastros biológicos en los sitios del suceso, la ciudad vivía bajo una psicosis colectiva. Se instalaron cercos eléctricos, se contrataron guardias privados y el mercado de la seguridad personal tuvo un auge sin precedentes. Sin embargo, el agresor seguía ahí, operando con una impunidad que parecía sobrenatural. Se recaban esos antecedentes, se ve los modos operandi, se compara la situación con lo que estamos investigando del buen canal y se establece un parámetro, un modo operandi similar. Lo que nadie sospechaba era que el nombre del sospechoso ya descansaba en los archivos del Estado. No era un desconocido para el sistema, era de hecho uno de sus hijos más castigados. Soy dos menores de edad, entre 12 y 12 años, si mal no recuerdo. Y ellos nos comentan que el día anterior, en horas de la tarde, un sujeto joven que ellos no conocían, les pide si es que le pueden ayudar a llevar algunas cosas a la línea férrea porque tenía que quemar algo. ¿Qué era? No lo decía. Los niños fueron bien importantes porque hacen un retrato descriptivo, un retrato hablado, como se dice, del la supuesta persona que ese día estaba quemando cosas en la línea férrea y que es exactamente el lugar donde apareció el cuerpo calcinado de esta persona. La investigación dio un vuelco definitivo cuando una huella aislada coincidió con los registros de un joven que había pasado gran parte de su vida bajo la tutela de instituciones estatales. Ese nombre, que pronto se convertiría en un hito de la Crónica Roja, era Roberto Martínez Vázquez. Pero antes de ser conocido bajo un seudónimo mediático, Roberto fue un niño que creció en los pasillos fríos y muchas veces violentos del antiguo sistema de protección de menores. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, es necesario analizar el origen del hombre. Roberto no surgió de la nada. Su historia es la historia del abandono estructural. Desde muy temprana edad, fue derivado a hogares de menores, lugares donde el afecto era una carencia y la supervivencia una obligación diaria. Informes psicotécnicos de su adolescencia ya advertían sobre una personalidad compleja, con rasgos de resentimiento profundo y una inteligencia por sobre el promedio que, sin la guía adecuada, se estaba transformando en una herramienta de manipulación. Expertos en criminología que analizaron su caso años después coinciden en un punto. Roberto Martínez utilizaba el crimen como un escenario de reivindicación. Al entrar en esas casas de lujo, al sentarse en esas mesas y utilizar un lenguaje refinado, no solo estaba delinquiendo, estaba reclamando un espacio en un mundo que siempre le dio la espalda. Sus agresiones no eran solo físicas, eran simbólicas. Buscaba humillar a un sistema que, a su juicio, lo había humillado primero.
En una diligencia, otros oficiales se percatan de la presencia de un sujeto que ingresa a una casa y que también tenía una bicicleta de similares características a la que buscábamos. Ingresamos al domicilio, lo primero que vemos en el patio es la bicicleta. Ingresamos, procedemos a revisar toda la dependencia y en la casa principal lo encontramos, estaba acostado, estaba con otra mujer. Cuando finalmente fue capturado en agosto de 2002, la imagen que proyectó no fue la de un delincuente arrepentido. Ante las cámaras, se mostró desafiante, articulado y con una mirada que parecía analizar a sus interrogadores. Fue en ese periodo de reclusión donde comenzó a forjarse la otra faceta de su identidad, la del joven que escribía poemas en la oscuridad de su celda. Textos cargados de una lírica oscura que hablaban de la soledad, del encierro y de una visión del mundo carente de esperanza. Una vez que me tocó conocer a Roberto Martínez Vázquez, en lo personal, que me tocó concurrir a Colina 1, en compañía del magistrado, pude ver a una persona en la cual ya se pudo establecer de que había sido sometido a diversos vejámenes cuando menor, había sido violentado sexualmente, se había criado en un clima de violencia, en pobreza, y eso quizás fue lo que lo llevó el día que cometió el delito aquí en el sector de la dehesa a demostrar su resentimiento, su negativa ante la sociedad. El proceso judicial fue un terremoto para Chile. No solo se juzgaba a un hombre por violaciones y robos, se estaba juzgando, de manera indirecta, la eficacia de la rehabilitación en el país. ¿Cómo es posible que un sujeto con tantos informes de advertencia en su expediente juvenil estuviera en libertad cometiendo delitos de tal gravedad? La reforma procesal penal, que estaba en sus primeros pasos, enfrentaba aquí su prueba de fuego. La defensa y la fiscalía se enfrascaron en una batalla de peritajes. ¿Era Roberto un psicópata inimputable o un criminal plenamente consciente de sus actos? Los psiquiatras forenses describieron una estructura de personalidad con rasgos antisociales marcados, pero con una lucidez que descartaba cualquier enajenación mental. Él sabía exactamente lo que hacía. Cada paso, cada palabra y cada acto de violencia estaban calculados para ejercer el máximo control posible sobre sus víctimas. Sin embargo, el juicio nunca llegaría a una sentencia definitiva de larga duración. Una vez ingresados a la celda, aún sin luz, se verificó que el recluido se había ahorcado utilizando el cordón eléctrico de una máquina de escribir, colgándose de los barrotes de la ventana. No tiene ninguna información de cómo él se quitó la vida. ¿Y se ahorcó nomás? ¿Y usted cree eso? No. En diciembre de ese mismo año, dentro de los muros del penal de Colina 2, Roberto Martínez Vázquez decidió poner fin a su propia historia. No lo hizo de manera impulsiva. Al igual que sus crímenes, su muerte fue un acto de ingeniería técnica y voluntad propia. Utilizando sus conocimientos básicos de electricidad, fabricó un dispositivo rudimentario en su celda. Aquella mañana de diciembre, el país despertó con la noticia de que el hombre más buscado y odiado de la temporada se había quitado la vida. Cuando se encontraba recluido, como lo digo, en Colina 2, esta persona, aprovechando un corte de energía eléctrica, ¿cierto?, con una cuerda que tenía en su habitación, procedió a suicidarse. Situación que no fue percibida por la persona que lo estaba vigilando debido al apagón que se había producido. Con su fallecimiento, el caso se cerró judicialmente, pero la herida social quedó abierta. Se produjo una transformación en la forma en que los chilenos entendían la seguridad y la marginalidad. El miedo ya no era algo que pasaba en otros lugares. El peligro podía tener una voz educada y una pluma literaria. Las víctimas, por su parte, iniciaron un largo y silencioso proceso de reconstrucción de sus vidas, alejadas del ruido mediático que muchas veces fue insensible ante su dolor. Hoy, al observar este caso desde la distancia del tiempo, las preguntas siguen siendo incómodas. ¿Hemos mejorado los sistemas de protección para evitar que niños vulnerables se conviertan en adultos peligrosos? ¿Es la cárcel un lugar de castigo o un laboratorio de resentimiento? La historia de Roberto Martínez Vázquez
más allá de los titulares sensacionalistas, sigue siendo un recordatorio sombrío de lo que sucede cuando una sociedad decide ignorar sus propias grietas. El rastro de sus actos se desvanece en los archivos, pero la memoria de aquel invierno de 2002 permanece. Una época donde el silencio de la precordillera fue roto por una realidad que nadie quería ver. Una historia donde no hubo ganadores, solo pérdidas irreparables y una reflexión pendiente sobre la naturaleza del mal y las fallas de la justicia humana. Este ha sido el análisis detallado de una de las crónicas más complejas de nuestra historia reciente. Un caso que nos obliga a mirar más allá de la superficie y a cuestionar las bases mismas de nuestra convivencia social.